al narcotráfico en Misiones Prefectura incautó 2 toneladas marihuana valuadas en 11 millones de pesos. Esta es la sociedad en la que vivimos, la del consumo compulsivo. Buscamos productos, sensaciones, sustancias que alivien nuestra ansiedad, nuestra insatisfacción. En ese camino muchos se encuentran con las drogas. Las drogas no son un objeto de consumo más. Producen una dependencia física y psicológica muy difícil de controlar. Actúan directamente sobre las zonas vulnerables de la personalidad, brindando una falsa sensación de bienestar, de seguridad, pero con el tiempo terminan por anular la voluntad de quien las usa. Estaba todo bien, hasta que un día me fui a una fiesta. En el vidrio del baño me puso una línea y me dijo, aspira esto. Y de ahí dije, uy, me ponen las repilas, pero repilas, porque había salido recansada de trabajar. Y me puso repilas, re fiesta ahí. Los motivos del consumo son muchos, son complejos y depende mucho de cada persona y también de cada grupo. Cuando una sustancia está mucho tiempo disponible, el organismo se acostumbra a ella. Y para poder entonces provocar el mismo efecto, requiere aumentar la dosis. De lo esporádico pasó a... ¡ay, no! Y empecé a consumir de día. Que en determinado momento y por determinada situación personal, familiar o laboral, ese consumo se disparó y ya no pudo parar. Todo el día consumiendo. Ya cuando dejaba de tomar era... quiero dormir, estoy muerta de cansancio. No aguanto más, no lo toleraba. Un problema con el tema de las drogas es el temor que muchas veces, especialmente los adultos, tienen en relación al tema. Entonces, el temor juega en contra para la posibilidad de dar información clara, para plantear las opciones, los riesgos y los cuidados. El temor también hace que se piense, se demonice la droga, como si la droga... Hay gente que dice, cuidado que la droga entra o que la droga está en la esquina. Y la droga como objeto no es algo que entra ni que está en la esquina, sino que son sujetos, son grupos, son sectores sociales. La definición de la palabra droga, según la Organización Mundial de la Salud, es que una droga es cualquier sustancia que ingresando en el organismo produce alguna modificación. ¿Qué son las drogas? Son sustancias cuyo consumo puede producir dependencia y generan estimulación o depresión del sistema nervioso central. Dan como resultado un trastorno en la función del juicio, del comportamiento o del ánimo de la persona. Al principio, cuando recién empecé a consumir, se me desapareció la timidez. Se desaparecía la timidez, era como lo que yo quería ser, ¿me entendés? O sea, demostrar lo que yo quería ser, lo que yo era realmente sin ser tímida, o sea, me desinhibía. Desde un punto de vista farmacológico, las drogas se dividen en narcóticos, como el opio y sus derivados, la morfina, la codeína y la heroína, estimulantes, como las anfetaminas, el crack y la cocaína, y alucinógenos, como el LSD, la mescalina, el peyote, los hongos psilocibios y los derivados del cáñamo, como la marihuana y el hachís. Las drogas actúan sobre el cerebro, la mayor parte sobre ciertas funciones que tienen las neuronas en el momento en que se transmite la información entre una y otra. Si tenemos una neurona, cada neurona se intercomunica con otra neurona a través de los axones. Y acá donde se junta una neurona con la otra, que lo que hace es transmitir la información de una a la otra, es casi el lugar fundamental donde actúan casi todas las sustancias que sirven como drogas de abuso. Cuando tenemos un estímulo que lo que dice es que una neurona tiene que transmitirle a la otra determinado mensaje, que tiene que ver, por ejemplo, con la euforia, lo que se va a producir es la liberación de los contenidos de estas vesículas, que son estos neurotransmisores, a este espacio. Entonces va a estar lleno de moléculas de noradrenalina, por ejemplo, o de dopamina en el espacio sináptico.
Y de esta manera se transmite de una neurona a la otra un mensaje. Y de esta manera todo el cerebro tiene o una estimulación, o una depresión, o una euforia. Hay gente que pregunta por qué la gente consume drogas. Es medio difícil dar una respuesta porque en general los motivos del consumo son muchos, son complejos y depende mucho de cada persona y también de cada grupo. Puede ser este tema de la experimentación, pero a veces se relaciona con cuestiones de la historia de los sujetos, con pautas grupales, con un montón de otros motivos que además se articulan, no siempre es un solo motivo, sino que son varios, y habría que distinguir los tipos de consumo en eso, ¿no? Cada caso es único. No hay un solo factor que pueda explicar por qué una persona comienza a abusar de una sustancia en particular. Cada conducta de consumo está determinada por su historia, su condición social y el contexto en el que vive, entre muchas otras cosas. El cannabis es una sustancia psicoactiva tomada del cáñamo que tiene su origen en la India. A sus flores o cogollos se les llama en la jerga marihuana y en su forma resinosa se llama hashish. La forma más usual de consumo es en forma de cigarrillo liado a mano. En estos casos se usan directamente los cogollos secos y desmenuzados o bien el hashish mezclado con tabaco rubio. La primera vez que fumé marihuana fue a los 16 años. Estaba con una novia que tenía en aquel entonces, que tenía 19 ella, y con un grupo de amigos de ella que eran de la edad de ella y más grandes también. Según una estadística de la Secretaría de Atención a las Adicciones de la provincia de Buenos Aires, la edad de inicio en el consumo de marihuana habría descendido hasta los 12 años e iría en paralelo con la de consumo de alcohol. Encontraron un camión con más de 500 kilogramos de marihuana, 4.500 kilogramos, 4 hombres detenidos. Cuando una sustancia está mucho tiempo disponible, el organismo se acostumbra a ella. Y para poder entonces provocar el mismo efecto, requiere aumentar la dosis. Es algo bastante típico de ver que la persona bajo el efecto de marihuana está muy eufórica, pero todo lo contrario estimulada. Y por supuesto, como es una droga ilegal, no tiene control de calidad. A diferencia que el tabaco, cualquier marca de tabaco lo tiene, la marihuana no tiene control de calidad. El filtro en el tabaco filtra muchas cosas. Sí, es insuficiente, pero filtra muchas cosas. De hecho, ¿vieron cómo se pone el filtro del tabaco cuando se termina de fumar el cigarrillo? Está oscuro, porque filtró muchas cosas. En la marihuana el filtro lo hace el pulmón, exclusivamente. Los mayores efectos de la marihuana igualmente se ven en el consumo crónico. ¿Por qué? Porque produce muchas alteraciones. Por ejemplo, en los varones produce una disminución de la testosterona. Está demostrado que el fumar un porro disminuye los valores de testosterona, así que hay que tener cuidado. Las consecuencias físicas del consumo de marihuana en los hombres son la disminución del volumen testicular y una menor producción de espermatozoides con baja movilidad, llegando al punto de su desaparición total en el semen. En las chicas lo que hace es disminuye los niveles de prolactina, que es otra hormona. Lo que produce son ciclos anovulatorios, es decir, que en una pareja que fuman los dos marihuana corren el riesgo de, por ejemplo, tener una infertilidad secundaria. Entre los usuarios de drogas, el que tiene acceso a la compra de la sustancia, por ende el que maneja mayor cantidad de dinero, es el que generalmente tiene mayor prestigio y por ende mayor poder. Por eso, entre los consumidores, aquel que consume no aspira solamente a una mayor potencia sexual, a un estado anímico diferente, a un momento de olvido, sino que aspira de alguna manera a una cuota de poder. La cocaína es una droga estimulante que se extrae del Erythrocilum coca, una planta del altiplano que era utilizada por los aztecas y los incas. Luego de un proceso de síntesis química, se obtiene el sulfato de cocaína o pasta base. De la pasta base se obtiene el clorhidrato de cocaína, una de las sales más finas de la producción ilegal. Su uso es por vía nasal o por vía inyectable, diluida en líquido. El residuo que queda de la separación del clorhidrato y la pasta base es el paco. No es lo mismo la persona que consume cocaína pura que la que lo baja con una benzodiazepina o lo baja con el alcohol. La asociación de cocaína con alcohol realmente es terrible.
Lo que genera son muchos más riesgos sobre el corazón y produce muchos más infartos y muchas más arritmias que aquel que la consumió sola. Lo anticipamos, encontraron una cocina de cocaína en Pilar. Se trata de un laboratorio donde la procesaban para distribuirla en el Gran Buenos Aires. Los traficantes tenían todos los componentes químicos para tratar la coca: acetona, ácido clorhídrico y permanganato de potasio. También usaban toneles, balanzas, tamices, estufas para secar la droga, prensas y hasta un secarropas hogareño con el que centrifugaban la cocaína. Los cuadros suelen ser graves y, decíamos, va a depender un poco de la dosis ingerida y de la calidad de cocaína que se ingirió. La muestra que recibimos, correspondiente teóricamente a cocaína, se realizó un análisis similar donde buscamos distintos componentes presentes en la muestra por una detección por espectrometría masa, y lo que encontramos acá es la presencia de cocaína en una concentración no muy alta, cafeína y ácido acetilsalicílico. El ácido acetilsalicílico es el componente principal, el principio activo de las cafeaspirinas, las aspirinas normalmente. Por lo que suponemos que esta muestra está cortada con cafeaspirina, por lo que está aportando cafeína por un lado y ácido acetilsalicílico por otro. Estos son los cromatogramas obtenidos. Este es un zoom del cromatograma de los picos principales. Este es el reparto de áreas de lo encontrado, o sea, son los porcentajes de concentración de cada uno de los picos presentes. 1296 es el tiempo de retención del pico principal, que corresponde a cocaína. Cuando el equipo hace el espectro de masa, este es un espectro de masa de una molécula de cocaína, y la identificación según ese espectro de masa es que nos reporta que es cocaína. La absorción de la cocaína se produce a nivel de las fosas nasales y se absorbe en la primera parte de las vías aéreas, en la mucosa nasal. Al ser aspirada, el polvo va tapizando las fosas nasales e ingresa al organismo. Una vez ingresada, el diámetro de las arterias se cierra, comprimiéndose, y aumenta la presión de la sangre. ¿Dónde actúa la cocaína? Bueno, la cocaína actúa en todo el organismo, pero fundamentalmente desde el cerebro. Y esto produce un efecto en todo el organismo. Empezando de arriba para abajo, a nivel del sistema nervioso, lo que va a producir es un estado de máxima alerta, de máxima irritación, mucha euforia, mucha euforia. El paciente está así como muy excitado. Para muchos, el abuso de drogas comienza como un juego, como una forma de experimentación, una curiosidad. Pero a medida que el consumo se va acrecentando, el malestar físico, los bajones, van cobrando cada vez más peso frente al placer cada vez más efímero que puedan proporcionar las drogas. De alguna manera, la omnipotencia que uno sentía al principio va dejando lugar a la impotencia. La persona que consume drogas de manera abusiva es una persona que tiene una determinada serie de problemáticas personales, que se va aislando, que muchas veces queda prisionero de esta idea de yo lo manejo, no solo la droga, también la problemática de su propia vida. Y esto va haciendo que se vaya aislando cada vez más y metiendo en encrucijadas hasta que llega un punto que ya no lo puede manejar. Dada su alta capacidad de producir daños y hasta destrucción celular, las sensaciones que eran placenteras en sujetos recién iniciados se convierten en efectos desagradables como agitación, llanto, irritabilidad, alucinaciones visuales, auditivas y táctiles, delirio paranoide, amnesia, confusión, fobias o terror desmedido, ansiedad, estupor, depresión grave y tendencias suicidas, actores económicos acomodados y ciertas tribus urbanas que circulaban en fiestas electrónicas y raves. Este tipo de mega reuniones de música electrónica se remontan a principios de los años 90. Este es el segundo cargamento descubierto en 48 horas, a días de que en la Argentina se festeje la primavera
y se realicen varias fiestas electrónicas donde esta droga de diseño tiene un mercado cautivo. En las Creamfields y fiestas electrónicas todos consumen, o sea, no hay que decir todos, pero el 80% consume y toma pastillas y éxtasis. O sea, son 13 horas de DJ, 13 horas. ¿Qué persona se la aguanta de estar bailando de corrido sin recurrir a ningún tipo de anfetamina, energizante, pastilla o droga? Ninguna. El éxtasis es lo que se conoce químicamente como MDMA. Es metilendioximetanfetamina. Es un derivado metanfetamínico. Es una droga de diseño. Las drogas de diseño son drogas que fueron exclusivamente diseñadas y fabricadas para producir un efecto psicoactivo. Nunca fueron utilizadas ni como medicamentos ni tienen ninguna otra acción sobre el organismo, sino un efecto recreacional y estimulante del sistema nervioso. Hay una definición de drogas, una definición antigua, que dice que las drogas son al mismo tiempo veneno y remedio. Lo que pasa es que hay así como una sensación de vacío posterior que tiene que ver con esta cosa de angustia. Y que bueno, tiene que ver con todo un aparato psíquico que hace que el por qué se consumió y al otro día qué pasó. Y bueno, es decir, tiene que ver con cuestiones muy personales de cada uno, ¿no? Conseguir drogas ilegales no es difícil. Si alguien quiere probar, va a probar. Si alguien quiere seguir consumiendo, va a seguir consumiendo. Yo creo que el tema es conocer los riesgos. Y el primero es el de perder el control de nuestro propio cuerpo, de la situación en la que se está consumiendo y por ende de nuestra propia vida. El grado de toxicidad de una sustancia depende de la cantidad y la frecuencia con la que se consuma. Entonces, ¿cuál es el límite? No lo sé. Pero las probabilidades de cruzar la línea, de pasarla mal y de perder la vida son altísimas. El 23 de septiembre de 2007, Johanna cumplía 16 años. Se vistió, se maquilló y después de festejar con su familia, salió a bailar con amigos. En el boliche le ofrecieron una pastilla de éxtasis. Esa noche, por primera vez, quiso probar. Al rato empezó a sentirse mal, se descompuso y la llevaron a una clínica privada. Nunca volvió a su casa. Era una adolescente, tenía 16 años, fue a bailar, mezcló éxtasis con alcohol, se descompuso, entró en coma y murió. Una mezcla explosiva, una combinación letal. Se le colocó en respirador, pero el estado era muy grave. Vivió hasta el día martes y no respondió a ninguna de las medidas terapéuticas instituidas. Aparentemente consume éxtasis con mezclas de alcohol. Esa mezcla que consumió la menor de 16 años es un veneno mortal. Por eso se infartó. El problema grave que tiene el éxtasis fundamentalmente como se lo asocia con otras sustancias. ¿Por qué? Porque cuando se lo asocia con alcohol, por ejemplo, contraponen uno con la otra. Si uno toma alcohol solo, ¿qué va a pasar? Después de un rato, la gente le agarra sueño y si sigue tomando, termina dormido. Cuando se lo asocia a un estimulante, este sueño tarda mucho más en venir. Entonces, le permiten a la persona ingerir mucho más alcohol en menos tiempo y el corazón es el mismo que recibe mucha más cantidad de alcohol, el hígado es el mismo que recibe mucha más cantidad de alcohol, el riñón es el mismo. Este alcohol no se puede metabolizar y se producen los famosos comas alcohólicos graves que vemos todos los días en el hospital. Todo ocurrió en un boliche llamado Bloody Sound en Aedo. 3 amigos que no quisieron dejar sus nombres la internaron en el Santoyani, donde agonizó y murió. Una piba normal, sana, con un montón de proyectos. Con un montón de proyectos en el sentido de que ella quería ser abogada, con proyectos de que tenía ganas de vivir, de que ese día se había comprado un montón de cositas nuevas para salir a bailar, a festejar sus 16 años. La adolescencia en ese punto se relaciona con el peligro porque hay una búsqueda del límite que es distinto en cada adolescente y habría que pensarlo también muy fuertemente relacionado con el contexto. No es lo mismo ser adolescente
en un barrio pobre que ser adolescente con acceso a un montón de recursos o con pertenencia en instituciones. Hay adolescentes que tienen hijos, adolescentes que trabajan, entonces ese transitar por ese momento cambia según los contextos y las situaciones. La adolescencia no es lo mismo en cualquier lugar. Por ejemplo, un chico que pertenece a sectores medios, con papás que tienen trabajo y cierta formación cultural y demás, los problemas que están, por ejemplo, ligados a la cuestión de drogas o de comportamiento aparecen en el periodo de la adolescencia, entre los 16 y los 18 años. Generalmente tienen que ver con el punto de pasaje, ¿viste?, del que hablábamos. No todos los chicos viven la adolescencia de la misma forma. Algunos la transitan en medio de la marginalidad y la pobreza, mientras que otros tienen acceso a una educación y viven dentro de un marco social y familiar que los contiene un poco más. Los sueños, las ambiciones, los proyectos son diferentes. Las drogas y sus efectos son diferentes. Pero en todos casos, el consumo, de alguna manera, siempre nos está hablando de lo mismo, de cuestiones de tapar, cuestiones no satisfechas y a la vez que no pueden ser expresadas, manifestadas ni transformadas. El tema del placer y el descontrol es parte de las prácticas que están convalidadas entre los adolescentes. Porque eso también, insisto, se da en el marco de una cultura que dice que está todo bien, que no hay límites para nada y que acá no va a pasar nada por más que vos te descontroles. Y muchas veces pasan, y pasan cosas. El que consume por primera vez una pastilla de éxtasis no sabe cómo va a reaccionar el cuerpo a esa sustancia. En algunos casos, una sola basta para generar un efecto adverso y en ocasiones mortal. Cuando se toman varias juntas, el riesgo cardíaco aumenta. Si la persona que consumió viste ropas ajustadas o sintéticas que no le permiten transpirar o no toma agua cada media hora, corre peligro de deshidratarse. A su vez, si toma más de 1 litro por hora, puede sufrir un shock hídrico. Las señales de peligro son mareos, cansancio, dificultad para tragar, dejar de transpirar. Cualquiera de estos síntomas pueden ser un aviso de un golpe de calor. En caso de encontrarse cerca de una persona que consumió y se siente mal, hay que pedir ayuda de inmediato y mientras tanto refrescarlo con abundante agua. Pero las casi 60.000 pastillas decomisadas este mes en solo 2 operativos revela que estamos ante una avanzada en el tráfico y consumo de este veneno. El alcohol complicó el cuadro. Los tratamientos disponibles en la actualidad se basan en la teoría de la abstinencia total, en grupos de autoayuda o en la de reducción de daños y riesgos. Se utilizan distintos dispositivos de acuerdo a la situación de cada sujeto, que van desde terapias individuales, de grupo, tratamientos ambulatorios o internación. Pero siempre la mejor opción es pedir ayuda. Generalmente los tratamientos tienen elementos terapéuticos, educativos, y la persona va replanteando muchas cosas que tienen que ver con el modo de relacionarse consigo mismo, con el mundo, con la realidad. Muchas veces pasa que a los 6 meses que empezaron un tratamiento, entienden que está todo bien, que ya entendieron todo, que la tienen re clara, y que están listos para irse a la calle. Muchas veces trabajamos con ellos sobre esta idea un poco apresurada, y muchas veces los chicos se van. Justamente en esta idea de que ya estoy listo y yo puedo manejar estas cuestiones. Y generalmente al segundo, al tercer día, están volviendo a la institución a golpear la puerta porque se dieron cuenta que en realidad esto de manejarla era una ilusión. Muchas veces la gente pregunta cómo se sale de las drogas o qué se puede hacer ante, por ejemplo, un adolescente que se le encuentra con un cigarrillo de marihuana. Las mejores experiencias son experiencias en las que las personas pueden hablar acerca del tema, en las que se trata de buscar no condenar, no estigmatizar al sujeto y tratar de escuchar mucho, más que hablar, que escuchar.
El tema de las drogas, su uso, la dependencia que generan, las víctimas que se cobra, no termina en el individuo adicto. Esa es simplemente su manifestación más visible. El problema alcanza a la política, a la justicia, al sistema de salud, a las fuerzas de seguridad, a la educación, pero creo que principalmente a la solidaridad de cada uno de nosotros. Probar lo va a probar todo el mundo. Sea yo, sea cualquiera. No. Nadie, todo el mundo es vulnerable a poder consumirlo. Pero perdés muchas cosas. Perdés muchas cosas y después te das cuenta. Vas perdiendo, te vas alejando de todo, te vas dando cuenta de que te vas cerrando en un círculo y crees que todo es muy lindo, que tenés amigos que no son realmente amigos, que en el momento que los necesitaste, cuando estuviste mal, realmente mal, no estuvieron. Eso no es lo único legal. Y ahora hay muchos chicos que se drogan, que la juventud se volvió re... Todos toman alcohol, se drogan, van a los bailes y no saben qué hacer, por eso. Hay veces que pasás y mirás si se están drogando así, pero bueno, hay que tratar de alejarse de ahí. Los adolescentes, sí, creo que 18, 19 años, muchas chicas ya se están drogando, fumando. Tal vez a mí se me hace que la mitad de esa gente no es porque le guste, sino por querer ser más de lo que son. Yo creo que no. Si la mayoría de las chicas adolescentes están todas en eso. Hay chicos que son normales, por alguna manera de llamarlo, y empiezan tomando alcohol y después van empeorando y toman droga hasta que llegan a un límite que ya no dan más. Y hay chicos que directamente no toman conciencia de lo que hacen y primero toman droga y cada vez se ponen cada vez peor. Pero algunos empiezan con alcohol y droga y otros con droga. No, depende de cómo piensen. La verdad es que nunca me ofrecían ni nada y tampoco estaría dispuesta a probarlo porque no me llama la atención. Aparte también es para ganarse la vida. Gracias a Dios no me relaciono con las drogas y tampoco me ofrecieron ni nada. Y pienso hoy, no me llama la atención porque para estropear la vida. En el colegio se ven muchos chicos que fuman y algunos que por ahí drogan, pero no me junto mucho con ellos. Para mí, creo que es una boludez. No, soy sana. Porque sí, porque creo que toman para llamar la atención y eso a mí no me gusta, para nada.